A su nombre sea la gloria. Y le estaba hablando del beso. ¿Cuántas veces hay algunos que dicen, no, yo no he tenido relaciones, pastor, solamente bechito nomás, bechito nomás. Bechito nomás, no. Agárrate de tu banca. Fíjese, hace años atrás yo leí una revista italiana que habían encontrado los médicos en Italia una concentración del virus del VIH en la saliva. Y luego en la Escuela de Medicina Dental de la Universidad de Montreal, los estudios realizados, hermano, comprobaron que existe mayor concentración del virus en la saliva que en la sangre. Así que un beso apasionado te puede infectar del VIH. ¿Qué está hablando? Aunque no creas. No me creas. No me creas. Acá tengo un hombre. Pase, hermano. Él no ha sido homosexual. Escuche, él no ha sido homosexual. Él ha sido un hombre de su casa, un trabajador de ingeniería mecánica en la compañía minera, con un sueldo tremendo. Su esposa, junto a la hermana Raquel, ¿ven? Ellos son pastores ahora, pero ella es de profesión, ella es psicóloga de profesión. Ella atendía a los enfermos mentales, a los locos, ella era hasta atea. Por ratos. Y un día este hombre se infectó con el virus del VIH. Porque cuando el virus del VIH llega a una familia, eso es muerte, hermano. Es una tragedia. No es solamente, ya yo tengo sexo y me infecté. No, porque se infecta el esposo y le lleva la infección a la esposa. Y le lleva la infección a los hijos. Y después desgracias tu casa y tu familia. Hasta que no pasa, recién te das cuenta, el pastor tenía razón. Porque ya te infectas, ¿ya qué haces? Pero si yo usaba preservativo, yo usaba, así usaba, ¿y por qué te infectaste? No es que hay un porcentaje ¿qué porcentaje? Nadie sabe qué porcentaje exacto. Alabanzas al Señor. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. ¿Verdad? Recordar cada vez, testificar es, hermanos, volver a unos tiempos muy difíciles en mi vida. Nunca pensé adquirirlo, nunca me imaginé, escuchaba de amigos, escuchaba de personas que habían adquirido esta enfermedad, pero nunca se me imaginó a mí un día haberlo adquirido, ya que de una u otra forma yo crecí bajo principios, bajo una enseñanza, bajo una moral, ya que mi madre era una educadora, una profesora de educación, y me sembró cosas muy lindas, cosas muy buenas. Pero cuando ya pasaron los tiempos, llegué a unirme, llegué a formar un hogar, una familia, y es ahí cuando, estando yo con mi familia, con mi esposa, que la conocí muy joven, de 16 años, la conocí a ella en el colegio. Nos conocimos ambos así, muy jóvenes nos conocimos, y más adelante, pasando los años, nos llegamos a unir, ya por producto del embarazo de mi esposa, de mi primera hija. Pero para aquel entonces, cuando nos llegamos a unir, yo ya trabajaba en el asentamiento minero Milpo, que está ubicado por la zona de Cerro de Pasco, y mi esposa trabajaba en la ciudad de Huánuco, en un centro de salud, el Carlos Chauvin, de un distrito de Huánuco, y también trabajaba en unos colegios particulares. Parecía todo lindo, parecía todo hermoso, aparentemente teníamos lo necesario, como cualquier familia quisiera tener un día. Pero mi situación se empezó a empeorar en el caso mío, porque empecé a volverme borracho. Me empecé a volver borracho, como ya empezaba a tener dinero, ya me empezaba a involucrar en lo que es el alcoholismo, con los amigos. Llegaba a la ciudad de Huánuco con el hermano, buscaba a mis amigos, y cuando a veces mi esposa me reclamaba, hermanos, yo le decía, no me reclames porque la plata es mía, yo trabajo, y yo no te hago faltarte nada. Es verdad que no le hacía faltar nada, pero no sabía que moralmente, psicológicamente, le estaba destruyendo. Yo no sabía nada de Dios,
Yo nunca fui católico, yo nunca fui evangélico. Bueno, estuve dentro de una religión llamada los mormones hasta los 12 años, pero luego me convertí, hermanos, en una pesadilla, un hombre terrible cuando ya me llegué a casar y cuando empecé a trabajar. Es así, hermano, que esto se empeoraba, se empeoraba, se empeoraba. El defecto hasta aquel momento, mi esposa había encontrado que yo era borracho. Un borracho irresponsable, porque no sabía valorar el hogar, no sabía valorar mi familia. Y es ahí cuando ella se empezó a cansar de mí. Empezamos ya a tener los problemas. Pero ella no sabía que cuando yo estaba lejos de la ciudad de Huánuco, porque yo soy de Huánuco, natural de Huánuco, ella estaba en Huánuco, yo trabajaba por la zona de Cerro de Pasco. Ella lo que no sabía que mi vida empezó a empeorarse. Empezó a empeorarse porque empecé a caer en lo que es el pecado del adulterio. Empecé a volverme un adúltero. Pero no lo hacía cuando yo estaba sano, cuando yo estaba consciente de mis actos, sino que cada vez que empezaba a ingerir el alcohol, el licor, cada vez que llegaba a estar borracho, ebrio, empezaba a buscar a una mujer. Tenía ese deseo sexual, se me metió ese demonio del adulterio. Y es ahí cuando pasaba una mujer, ya estaba borracho y pasaba una mujer, no me importaba si era fea, si era bonita, me buscaba una mujer. Y en toda esa irresponsabilidad me llegaba sexualmente, que el Señor lo reprenda. Pero luego sucedía que al día siguiente cuando yo me levantaba, había un remordimiento dentro de mi vida, dentro de mi persona. ¿Por qué? Porque yo empezaba a decir, ¿por qué yo hago esto? Yo empezaba a sufrir. Yo decía, si yo, el día que yo me uní a mi esposa, el día que nos hemos juntado, yo no me he juntado para engañarla. Y venía ahí un sufrimiento por una promesa que yo me había hecho cuando yo era muy joven. Porque yo de joven sufrí mucho, desde niño sufrí mucho. Porque crecí solo con mi madre, a los 2 años mi padre me abandonó. Cuando yo empezaba a tener uso de razón, ya no estaba papá en casa. Papá ya estaba con otra mujer. Nunca tuve el calor de padre. Mi madre enfermiza, en medio de su enfermedad, trabajando en el campo de la educación, trabajando muchos años por la selva, en el tiempo del terrorismo, el sendero, cuando tenía que a veces ir por obligación a esas reuniones, y yo me quedaba sentado en el balconcillo llorando. Y a veces salía a 5 de la mañana, regresaba a 6, 7 de la noche y esperando. En cuanto a oportunidades a mi temprana edad, salía al frente y le decía, por favor, no pueden sacarle a mi madre, ella se enfermiza. Yo ya tenía como unos 10, 12 años, yo le decía, llévame a mí, yo voy a ir. Pero no me querían hacer caso, tiene que ir. Y mi madre enfermiza tenía que salir, yo lloraba y yo decía, mi madre necesita un hombre, necesita que alguien lo apoye. ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? Y mis lágrimas corrían desde muy temprano. El diablo empezó a destruir mi vida. Cuántas oportunidades traté de enfrentarme. Pero llegó el momento que cuando mi madre a los 15 años, a los 10, 12 años, mi padre falleció. De un momento a otro le vino un derrame y murió. Pero luego, a los 15 años, mi madre con muchos años de enfermedad, nunca la ciencia le llegó a detectar su enfermedad. Lo llevaron a los mejores médicos, lo llevaron a los mejores brujos y nunca pudieron hacer algo por ella. Pero luego cuando tuve 15 años, me acuerdo que era el 23 de diciembre, cuando mi madre iba a salir para la ciudad de Guariaca a hacerse una operación porque le habían detectado un tumor. Es ahí cuando mi madre empezó a despedirse de todos. Empezaba a aconsejarnos a uno por uno. Éramos 4 hermanos de parte de mamá que vivíamos juntos. Y le empezamos a rogar que no se vaya todavía, que se quedara por la Navidad, queríamos pasar juntos. Y me acuerdo que llegó el 24 de diciembre, en medio de su enfermedad, tuvo que tomar unas pastillas, el Oradexón, cada vez esa dosis empezaba a subir. Tuvimos que darle 2 pastillas de Oradexón para levantarlo, para pasar la Navidad. Pero no pudo levantarse, ya estaba postrada en cama. Me acuerdo que me eché a su lado. Y ahí acostado en su lado, yo abrazado a mi madre, le decía, madre. Y me empezaba a hablar y me decía, tú eres muy pequeño, hijo. Porque yo soy el último de mis 3 hermanos, de los 4 hermanos, soy el último en parte de mi mamá. Y me decía, hijo, tú eres muy pequeño y me duele por ti porque
No sé qué va a suceder contigo. Tengo temor que la vida, el mundo te engañe, te golpee. Y yo en medio de todo eso escuchaba esos consejos, empecé a decirle a mi madre: madre,